Son las 7:18 de la mañana y tenemos la agenda un poquito apretada. Ya está con nosotros el ingeniero experto en minas, Carlos Salazar, porque hay que hablar de una denuncia. Él nos va a contar sobre la mina Remance. Dice que el actual gobierno reactivó de forma irregular eh, esta mina. Eh, Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciada Flor, saludos a todos. ¿Qué fue lo que pasó? Panamá en directo, y gracias por la oportunidad. En efecto, voy a hacerle muy rápido la cronología de los hechos. En el año 2012, la empresa Greenfield Resources solicitó una concesión de exploración en el área de Remance. Remance, esa concesión abarca tierras del corregimiento de Remance, San Juan y San José del distrito de San Francisco de la Montaña, en Veraguas. Se le otorga la concesión de exploración en el 2012. En el 2013 se presenta el primer informe de actividades de esa concesión. Y en el 2014 se presenta el segundo informe, que es lo que dice la ley, el Código de Recursos Minerales. Sin embargo, en el 2014 se da una situación que la persona que contrataba, y se lo digo porque me contrató a mí porque yo hice los informes de actividades, el señor Navin Bacta se desaparece, se va de Panamá, nadie sabe, nadie tiene registro de él. La concesión estuvo abandonada 2015, 2016, 2017, 2018. No hubo trabajos, no hubo informes, no hubo nada. El gobierno del señor Varela con el ministro Arosemena del MISI, entonces, en el 2018, cancela la concesión porque la concesión era por 2 años prorrogable a 4. Del 2012, 4 años, al 2016, sin actividades, en el 15, ni 16, ni 17, ni 18, se cancela la concesión. Cuando se cancela una concesión, la ley establece que esas zonas pasan a convertirse en reserva minera del Estado y luego el Estado decide qué hacer con ellas en un momento determinado. En el 2019 entra el nuevo gobierno, el gobierno del señor Laurentino Cortizo, del ministro de Comercio e Industrias Ramón Martínez y de su director de Recursos Minerales, el ingeniero Jaime Pachales. En el 2020 recibimos información de los campesinos del área que están trabajando, que están haciendo caminos, carretero rural, que están marcando plataformas de perforación, que están haciendo muestreo geológico sistemático, incluso con ingeniero peruano, al menos uno, Guillermo Valverde. Yo le mandé las fotos del Facebook de este ingeniero donde ponía que tenían un proyecto minero en Remance 2010-2020. ¿Qué pasa en el 2020? Que no hay concesión porque fue cancelada en el 2018, como ya expliqué. Y todo lo que hicieron en el 2020, octubre, noviembre y diciembre, era contrario al Código de Recursos Minerales porque no había concesión, a la Ley General de Ambiente porque no tenían estudio de impacto ambiental, no podían tener estudios si no tenían concesión, al Código de Trabajo por tener un ingeniero, Guillermo Valverde, trabajando sin permiso de trabajo aquí en Panamá, y a la Ley de Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de 1959 porque ese señor no tiene idoneidad en Panamá. Entonces, nosotros hacemos las denuncias correspondientes en todas las instancias, en la juez de paz de Remance, en el municipio de San Francisco de la Montaña, en la regional del Ministerio de Ambiente, en la regional del Ministerio de Comercio e Industria. Y no solo ahí, sino que vamos al despacho superior del Ministerio de Comercio e Industria con nuestro abogado y presentamos todas las pruebas que le remití a usted y que previamente le había remitido al profesor Cabrera, de todas las denuncias que presentamos en todas las instancias, de fotografías tanto del personal como de las obras realizadas. Todo esto en el 2020, cuando no hay concesión. Y la pregunta que yo me hago y le hago a ustedes, esta gente de la empresa Greenfield y el señor Navin Bacta son adivinos. Ellos sabían que en enero del 2021 el ministro Ramón Martínez milagrosamente reviviría la concesión. Le habría dado algún go. Empiezan a trabajar que se las vamos a devolver la concesión. Aquí esto no funciona así. Eso es irregular.
Y por ser irregular, porque usted sabe, licenciada Flor, que yo soy ingeniero de minas y tengo 2/3 de mi vida dedicado a esta profesión, a esta actividad, dentro y fuera de Panamá, pero en actividad minera responsable, en actividad minera que cumpla con las normas del país, con lo ambiental, con lo económico, con lo social. Y he luchado por el desarrollo de esta industria, pero no puedo estar de acuerdo ni quedarme de brazos cruzados. Y por eso hago esta denuncia, invoco al presidente de la República, Laurentino Cortizo, porque lo que debió hacer el ministro cuando hicimos la denuncia en diciembre del 2020 en su despacho fue separar al director de recursos minerales, investigar lo que nosotros estábamos denunciando y no proceder inmediatamente, unos días después, a revivir una concesión que había sido cancelada, hecho inédito, inaudito en la historia de la industria minera panameña, que a una empresa a la que se le canceló por no cumplir, se le devuelvan los derechos de una concesión y más allá se reactiva el proceso para entregarle la concesión de extracción. ¿Qué significa esto? Usted no puede hacer extracción si no tiene exploración. ¿Qué exploración han hecho ellos? Entonces, ya llegaron al punto en el que sustentaron el estudio de impacto ambiental. La consulta ciudadana se realizó en la comunidad de La Gorda, en Remance, una comunidad muy, muy metida dentro de la montaña, y ahora solo falta que el Ministerio de Ambiente apruebe esa consulta ciudadana, apruebe el estudio de impacto ambiental y se ponga y se reactive entonces la mina de Remance como una mina de producción. Todo esto hecho de forma irregular, de forma milagrosa, esotérica tal vez, no sé, pero no de forma correcta, no de forma legal, no apegado a lo que establece la Constitución y las leyes de la República de Panamá. Imagino que las autoridades a la consulta no han dicho nada, ¿no? De por qué todavía no han dicho nada. Todavía no han dicho nada. Eso se realizó hace ya como 3 semanas, un poco más de 3 semanas, un domingo. Lo que queda ahora es que el Ministerio de Ambiente tiene que emitir su decisión de aprobar el estudio y si eso ocurre, si eso llegase a ocurrir, estaríamos reactivando esta mina a través de todas las irregularidades que le he planteado. Pero eso es la parte de minero. Me quito el sombrero de minero y me pongo el sombrero de internacionalista. Ingeniero Salazar, le habla Jorge Luis Sánchez. Antes de avanzar con la parte del tema de internacional, le pregunto, porque usted nos hizo una cronología interesante sobre el tema de Remance. Y nos habla de un señor Griffin, creo que es. Greenfield Resource es la empresa. Ajá, el señor, ¿cómo que se llamaba? Se llama Navin Bacta. ¿Cómo? Navin Bacta. Navin Bacta. Sí. ¿Dónde estuvo todos estos años que estaba desaparecido? Bueno, habría que preguntarle a él o a sus abogados o a sus testaferros, que son los que están manejando todo esto. No tengo la menor idea de dónde puede estar ese caballero, porque me gustaría saberlo, puesto que yo también le hice el paquete de aplicación para la concesión de extracción en 2014 y no he tenido noticias de él. La segunda pregunta que le tengo es, este sitio de Remance fue el que en algún momento antes de que se paralizara todo esto en el 2000, después de 2013, fue el que tuvo las denuncias de, ¿se acuerda? De exiliados que provocaban daños en el ambiente y todo lo demás. No. Ese proyecto está parado. Ahí no se está ocurriendo, no está ocurriendo nada. No se puede hablar del exiliado cuando no hay producción. ¿Okay? No hay producción. Aquí no hay producción. Aquí lo que estaban reviviendo la concesión de exploración para obtener la de extracción. Y un dato muy importante desde el punto de vista jurídico. Cuando el gobierno del señor Varela cancela la concesión en el 2018, la empresa Greenfield no presentó ningún recurso de apelación, ni nada parecido. Como nosotros presentamos, ¿verdad?, un recurso de nulidad ante las autoridades judiciales de lo actuado por el ministro. Pero ahora vamos a las repercusiones internacionales. Antes que avance ahí, y ojo, la pregunta se la hago, ingeniero, por el tema, no lo tome personal, pero por ejemplo, puede interpretarse que Salazar está vinculado a la explotación minera y pudiera decirse
porque usted sabe que la denuncia que usted hace pudiera tener otra respuesta, ¿no? ¿Pudieran decirse que es un tema de competencia o no? Puede decirse todo lo que se pueda especular. No hay ningún problema con eso. Aquí usted tiene que actuar, como dicen los norteamericanos, by the book. Ajá. En mis 40 años de ejercicio yo cumplo con la norma. Y lo que yo estoy llamando la atención es por las repercusiones que estoy intentando explicar también internacionales que puede tener esto. Resulta que el ministro en mención ha sido mencionado para ser enviado como embajador ante el gobierno de los Estados Unidos. Embajador plenipotenciario, jefe de misión tradicional ante los Estados Unidos de América. El señor Martínez. El señor Martínez. Usted sabe, en el mundo de las relaciones internacionales, por eso le dije que me ponía mi sombrero de internacionalista, para que un embajador enviado por un estado acreditante ante un estado receptor pueda ser admitido, tiene que recibir lo que se conoce como beneplácito por el estado receptor, en este caso los Estados Unidos. Con este escándalo, con estos antecedentes, porque ocurre lo siguiente, existe el riesgo de que Panamá entre en listas oscuras, listas negras, en que se den escándalos, ahora los Remance Papers, porque ¿qué hacen este tipo de empresas? Que es lo que yo combato. Yo soy minero by the book, minero correcto, ¿no? Para la pregunta que me hizo. Sí. Empiezan a vender papeles en las diferentes bolsas diciendo que tienen minas y al final de la historia, por lo irregular de los procesos o por no haber cumplido con el proceso de exploración, porque usted no puede decir que usted tiene un yacimiento minero. Usted no puede decir que ha validado un recurso si usted no tiene un documento que se llama NI 43101. Ese es un documento que en el mundo de la minería se instituyó después de aquel gran escándalo en Indonesia. Usted recuerda la película Gold, en donde se robaron millones, decenas, centenares de millones de dólares porque vendían acciones de una empresa que no tenía la evidencia de la existencia de un yacimiento, y esta gente no la puede tener porque no ha realizado todavía el proceso completo. Mal puede entonces Panamá salir como salen estos peruanos diciendo que tienen un proyecto en Panamá. Yo no sé si ya vendieron a una tercera empresa. Yo no sé si ahora vienen otras empresas diciendo nosotros le compramos a Greenfield. Entonces todo este escándalo que se puede dar podría dejar a Panamá mal parada diplomáticamente ante los Estados Unidos y la comunidad internacional, proponiendo como candidato a jefe de misión tradicional, a embajador plenipotenciario, a una persona que por todo lo que le he mencionado, y fíjese que todo lo que yo he mencionado, la licenciada Flor puede responderle, le he enviado los documentos con las fechas. Aquí es importante, es fundamental, es básico tener las fechas. Aquí incluso tengo información que hasta la Defensoría del Pueblo ha intervenido para hacerles un cuestionario para revisar qué ha ocurrido con este proceso. Pero es que esto amerita que el Ministerio Público intervenga, porque si usted verifica las fechas, usted se da cuenta de la anomalía existente en el proceso, del apuro del ministro y de su director de recursos minerales en revivir una concesión que estaba cancelada. Y a su pregunta de como minero de un asunto de competencia, pues sí, nosotros los mineros, cuando una concesión es cancelada y se convierte en reserva minera del Estado, todos en la comunidad aspiramos a aplicar para esa concesión, pero aplicar como manda la ley, aplicar sin tráfico de influencias, aplicar sin desaparición de expedientes, aplicar sin actos es lo que usted denuncia que ha pasado aquí. Sí. ¿Ya la denuncia está interpuesta, señor Salazar? Nosotros en el día de hoy vamos a tener una serie de reuniones porque vamos para la ANTAI primero. Como ya le dije, nosotros metimos un recurso de nulidad por lo actuado por el ministro. Al revivir la concesión, vamos para la ANTAI. Si tenemos que ir también a la Defensoría del Pueblo, iremos a la Defensoría del Pueblo, y en el momento apropiado también estaremos en el Ministerio Público haciendo las denuncias pertinentes. Estaremos pendientes. Yo le he enviado toda una serie de mensajes al señor presidente. Me he ofrecido para que en 20 minutos, así como ahora, explicarle
con detalle la situación para evitar las posibles consecuencias negativas para su gobierno y para nuestro país. Ingeniero, una pregunta. Usted nos da una información casi exclusiva de que el señor ministro de Comercio se iría de embajador plenipotenciario. Eso es lo que han dicho, él no niega. Plenipotenciario ante Estados Unidos. Uno es eso. Obviamente tendrá que recibir, como usted dice, el beneplácito del gobierno norteamericano. Mi pregunta también iría, ¿qué información tiene el ingeniero Salazar de lo que usted menciona de que este proyecto tendría que la evaluación del Ministerio de Ambiente? ¿Qué información tiene de que se va a aprobar, se va a rechazar? No, la palabra la tiene el Ministerio de Ambiente. Eso habría que preguntárselo a ellos. Ellos son los que aprueban o rechazan. Claro, allá está, en esa instancia. Pero con la aprobación de la consulta ciudadana... al aprobar la consulta ciudadana al darse, pero no es que se apruebe o no se apruebe, sino que se da. Exacto. Y eso completa el ciclo de lo que es la aplicación del estudio de impacto ambiental. Lo que le corresponde al ministro de Ambiente, al Ministerio de Ambiente, es aprobar o no el estudio propio, el estudio de impacto ambiental. Si se aprueba, se cerró el ciclo y automáticamente la concesión de extracción se le otorga a Greenfield en medio de estas condiciones irregulares y de todas las anomalías que he mencionado. Más, por ejemplo, más allá de las denuncias que usted todo lo que ha avanzado, menciona de que hay un ingeniero peruano laborando en Panamá. Hubo. ¿Eso se le comunicó al Ministerio de Trabajo? En los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 2020. Eso lo denunciamos. Y ahí está la foto la tiene la licenciada Flor. Sí, pero al Ministerio de Trabajo precisamente porque obviamente el Ministerio de Trabajo es el que tiene que regular esto, ¿no? Definitivamente existen los mecanismos. Usted conoce el Código de Trabajo que establece que sí se permite a especialistas extranjeros trabajar en una porcentualidad definida. Ahí primero, ahí no había concesión en el 2020. Claro. Segundo, ahí no había nada. ¿Cómo usted puede registrar ante el Ministerio de Trabajo que usted tiene un proyecto que no tiene, de una concesión que no tiene, para acabar de rematar, los trabajos los realizaron, yo le mandé hasta los planos, en propiedad ajena, propiedad privada, violentando el Código de Recursos Minerales en varias formas. Uno, porque no tenían concesión. Dos, aún teniendo la concesión, el Código establece en sus artículos del 115 al 121 cuál es el procedimiento para que una empresa concesionaria entre a una propiedad privada. Tiene que ser bajo la autorización del dueño de la tierra, del propietario de la tierra, en un acuerdo mutuamente beneficioso. Eso nunca se dio. Eso se violentó también. Otra violación al Código de Recursos Minerales. Salazar, ¿qué se extrae, rapidito, qué se extrae en la mina? Dígame. ¿Esa mina qué extraen? No extrae. Esa mina en un momento dado funcionó en los años 80, 90, extraía oro. Ok. Gracias. Entonces estaremos atentos a lo que pase con esas denuncias y a ver si las autoridades del Ministerio de Comercio del ministro principalmente dice algo sobre este tema. Estaremos pendientes, señor Salazar. Ojalá que digan algo y ojalá que quisieran incluso debatir conmigo este tema. Bueno, gracias, muy amable. A usted, cómo no.